cruz. ¿Mande? Punto cruz. No, producto punto, ¿no? Ah, no, sí, Sí, sí. ¿Cuál fue el último que hicimos? ¿Recuerdan? es que apenas nos estaba dando como teoría. Estábamos entrando Ah, al tema. ok, Estábamos sí, viendo sí, otro sí, sí, tema, sí, el sí. 1.3. Sí, 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 estábamos viendo las propiedades del producto punto, exactamente. De hecho, creo que nos quedamos aquí con estos teoremas. ¿Sí se acuerdan? Ya me acordé muy bien. Estábamos revisando estas cositas de aquí. Muy bien, perfecto. Esto también lo vimos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Les había yo comentado que esto era un corolario. ¿Recuerdan? Acuérdense que una forma de definir el producto punto también es mediante el producto de las magnitudes de los vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Y un corolario sería este. Entonces el coseno del ángulo es el producto punto de los dos vectores entre el producto de sus normas, pero es muy importante que sean vectores no nulos o distintos de cero. ¿Sí? Aquí nos hace una referencia muy importante. Teta debe de ser un ángulo entre 0 y 180 grados. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar el por qué. Bien, ahora, yo les había comentado que la formulita del producto punto, pues es un teorema, obviamente tiene una demostración, se puede comprobar. Aquí está esa demostración. Básicamente lo que utiliza es la ley de los cosenos. Si ustedes se acuerdan, esta es la ley de los cosenos. ¿Sí? ¿Por qué la ley de los cosenos? Acuérdense que las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y las tres que son inversas, se aplican para triángulos rectángulos. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo un triángulo rectángulo? Pues entonces no puedo aplicar las relaciones trigonométricas. Sin embargo, puedo utilizar la ley de senos o la ley de cosenos. Esas leyes se aplican también para los triángulos que son rectángulos. Entonces aquí estamos analizando el concepto general de los vectores. Dos vectores no necesariamente van a formar un triángulo rectángulo, un triángulo recto. Puede ser acutángulo o puede ser obtusángulo, y por eso es que podemos aplicar la ley de los cosenos. A ver, vamos a explicar eso acá en el pizarrón. Déjenme dejar de presentar. A ver, ¿cómo es eso? Ay, pero todavía no tengo la tabla, ¿verdad? Acá estoy. A ver. Sí, acá estoy. Bien. Vamos a ver. Yo tengo dos vectores cualesquiera. Vector A y vector B. Bueno, lo voy a poner un poquito más así. Más inclinadito para ponerle más emoción. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? Estos vectores, yo, para poder aplicar esta formulita, de que el producto punto de dos vectores es el producto de sus normas por el coseno del ángulo entre ellos, primero que nada tengo que hacer que formen un mismo ángulo, porque esta definición se fundamenta en ese hecho. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a aplicar el principio de transmisibilidad para que el punto de aplicación de los dos sea el vértice de ese ángulo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues vamos a aplicar el principio de transmisibilidad. Aquí más o menos hacemos una cosa como esta. A ver, el vector B lo voy a poner así. Lo voy a poner así. Para que más o menos me quede de esta forma. ¿Sí? Más o menos. Bien. Aquí tenemos el vector A, el vector B. Este es ese ángulo entre ellos. ¿Sí? Y por lo tanto, pues ya podemos aplicar fácilmente la definición de producto punto. Aquí podemos ver que es necesario que los vectores sean no nulos. Acuérdense que dos vectores son no nulos si sus magnitudes o normas son diferentes de cero, o lo que es lo mismo, un vector nulo es aquel cuyas todas componentes son puros ceros. Por eso es que su norma o magnitud sería cero. Si es no nulo, se va a cumplir entonces esa condición. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sale? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, perfecto.
aquí más o menos tenemos este arreglo y luego ahí en su libro, si se fijan, vienen varias situaciones. ¿Cómo qué situaciones vienen? Pues vienen precisamente varias cuestiones sobre la posición que tienen los vectores entre sí. Esta es una. En este caso, si se fijan, podemos ver que ese ángulo es un ángulo agudo. Un ángulo agudo es el que se encuentra entre 0 y 90 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? En esa situación, el producto punto de los dos vectores va a ser positivo. Si el producto punto de dos vectores es positivo, significa que el ángulo entre ellos es agudo. Eso es importante, ¿vale? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Sí, profe. Otra situación es, por ejemplo, cuando el ángulo entre los dos vectores es recto. ¿Sí saben que el ángulo recto geométricamente se representa por este como cuadrito? Cuando ponemos este cuadrito estamos diciendo que se trata de un ángulo recto. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profesor. En este caso, el ángulo entre ellos es de 90 grados y bajo esa circunstancia, el producto punto de los dos vectores me va a dar cero. Ya lo habíamos comentado, dos vectores son perpendiculares u ortogonales si el producto punto entre ellos es cero. ¿Eso sí lo comentamos o no? ¿No? Muy por encimita, pero sí. Bueno, bien, si el producto punto de dos vectores es cero, quiere decir que son ortogonales o perpendiculares, es decir, el ángulo entre ellos es de 90 grados o 270, que también sería otra situación, pero recuerden que aquí estamos considerando el hecho de que θ es un ángulo entre 180 y 0 grados, según la definición que acabamos de ver. ¿Sí están de acuerdo? Ahorita explicamos qué onda con los que son mayores que pi. Bien. La otra situación sería cuando esos vectores, el ángulo entre ellos es de 0 grados. Si se fijan, obviamente esos vectores son paralelos. Aparte de ser paralelos, tienen el mismo sentido. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo que si el ángulo entre ellos es de 0 grados, los dos vectores tienen el mismo sentido? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y en esa circunstancia, su producto punto va a ser igual al producto de sus normas. ¿Por qué? Pues porque el coseno del ángulo, coseno de 0 es 1. Entonces nada más me va a hacer así. ¿Sale? Una cuarta posibilidad es cuando tienen la misma dirección pero sentido contrario. ¿Sí están de acuerdo? En esa circunstancia, ¿qué sucede? Que el ángulo entre ellos es de 180. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí se fijan que tienen la misma dirección pero sentido contrario? ¿Sí o no? Sí, profe. Y en esa situación, el producto punto va a ser el negativo del producto de sus normas. Todo esto, fíjense bien, no es necesario que se lo aprendan de memoria, lo pueden razonar. Simple y sencillamente nada más considerando cómo se comporta el coseno del ángulo. Profesor, yo tengo una duda. Tengo acá una fórmula que me dio el profesor Solís Ajá. y tengo duda. Dice, si tiene B y U y W vectores, se dice que son ortogonales sí, solo sí. La magnitud de B menos W es igual a la magnitud de B más W. A ver de nuevo, ¿cómo? Dice, se tiene que B y W vectores, se dice que son ortogonales si la magnitud de B menos W, La magnitud de B menos W. ajá, es igual a la magnitud de B más W, Así. ajá. Puede ser. Puede ser, sí. Incluso ese puede ser este es un teorema. Según lo que veo es un teorema. Y se puede demostrar. Se puede demostrar.
Sí puede ser, sí, digo, lo podemos demostrar, pero ahorita vamos a continuar con esto, ¿no? ¿Cómo lo ven? Pero sí, Sí, profe. puede ser una muy buena definición. Es más, vamos a pedirle a su compañera a ver si lo puede demostrar. ¿Cómo ves? ¿Sí? Sí, mañana se los traigo resueltos o lo paso al grupo. Órale, pues, ya se comprometió. ¿Eh? ¿No? Ya dijo, ya dijo. Ok, muy bien. Muy bien, pero sí, sí se puede comprobar. Bueno, y el tercer caso, ya para, bueno, ¿cuál tercer caso? Uno, dos, tres, quinto caso. El quinto caso es cuando el ángulo entre esos vectores es un ángulo obtuso. Esta también es una situación muy interesante y muy importante que debemos de tomar en cuenta. Aquí el ángulo es obtuso, es decir, mayor de 90, pero menor de 180. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese es un ángulo obtuso. ¿Sí estamos de acuerdo? Y en esa situación, el producto punto de los dos vectores va a ser negativo. Va a ser negativo. ¿Sí? Esto es muy importante porque lo vamos a estudiar ahorita que veamos las proyecciones, que es precisamente el, la siguiente parte que viene. Ahora sí, muy importante esto. Esto lo voy a borrar, ¿eh? Esto de aquí. Una cosa muy importante que sí es necesario que anotemos por ahí. Dice, dos vectores son ortogonales si y solo si su producto punto es igual a cero. Que vienes ahora. Esta puede ser otra definición. Yo no lo cuestiono. El maestro, el doctor Martín es excelente, excelente, buenísimo. Puede ser otra definición, pero esta es prácticamente la que viene en el libro y la que es un poquito más afín. Esta podríamos demostrarla también para saber si Entonces, efectivamente es. y por ejemplo, cero también podría ser 180 en ángulos, ¿no? O sea, podría ser cero, pero pues por ejemplo 180 también cuenta. 270. Y gracias. Sí, 270, porque 180 sería el negativo del producto de las magnitudes. ¿Sale? ¿Sí? Sí, ¿por Sí, qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué esto? Miren, una cosa importantísima. Los teoremas se pueden demostrar de muchas formas. Hay teoremas que tienen muchas formas diferentes de demostrar. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras tiene varias formas. Yo por ahí, si mal no recuerdo, en un libro hablaba de 100 formas diferentes o más de 100 para demostrar el teorema de Pitágoras. Vale, se vale. Hay teoremas, incluso por ahí les voy a pasar también material de vídeo para que los vean. Por cierto, está pendiente el trabajo del vídeo que les va a ayudar para subir calificación. Sí, les va a ayudar para subir calificación. Nada más nos ponemos de acuerdo cuándo. Pero les voy a pasar también el vídeo de un matemático muy famoso que se llamaba Pierre Fermat. De hecho, yo ya les he hablado acerca de él. Fue un matemático contemporáneo de Descartes. Fue uno de los que también cofundadores de la geometría analítica junto con René Descartes, pero generalmente no se le suele asociar mucho en la cuestión de la geometría analítica, pero es uno de los más grandes matemáticos que contribuyó mucho en el desarrollo de la aritmética. Fíjense bien, de la aritmética. Nosotros sabemos que la aritmética es una de las partes de la matemática más antiguas que existe, esa y la geometría. Bien, uno pudiera decir, bueno, pero ¿qué tipo de teoremas pueden descubrirse en el campo de los números? Hay muchísimos, y lo peor de todo, son teoremas muy complicados de demostrar. De hecho, eh, Fermat elaboró una serie de teoremas sobre los números que prácticamente eran muy complicados de demostrar. Incluso los grandes matemáticos de su época y posteriores a él le sacaban la vuelta. Mejor
hacían otro tipo de investigaciones, pero pocos de ellos se preocupaban en demostrar esos teoremas de Fermat hasta hace unos 15 años más o menos, que surgió un matemático muy joven en una universidad que demostró uno de sus teoremas. Pero estamos hablando que Fermat vivió en el año 1600, ¿sí? Estamos hablando que fue el siglo XVII. Y, ahorita, y hasta el siglo XX, hasta finales del siglo XX, se demuestra uno de los teoremas que había propuesto él. Es decir, ¿cuántos años pasaron? Más de, pues casi 400 años. Investíguenlo, teoremas de Fermat. Y les voy a pasar por ahí un video muy interesante que habla acerca de la vida de este matemático. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿por qué este producto punto me da 0? Pues muy fácil. Primero que nada, una cosa importantísima. Para que esto sea válido se necesita que sean vectores no nulos. ¿Estamos de acuerdo? Porque si obviamente uno de ellos es nulo, pues es lógico que el producto punto me va a dar 0. Entonces, esta sería la hipótesis y esta sería la tesis. Tienen que ser vectores no nulos. Entonces, si son vectores no nulos, significa que lo único que puede hacer que este producto sea 0 es el coseno de teta. Sí, porque un producto es 0 si por lo menos uno de sus factores es 0. ¿Sí o no? Si por lo menos uno de sus factores es 0, este producto va a ser 0. ¿Se entiende o no? Pero estamos diciendo que estos dos no pueden ser 0 porque los vectores son no nulos. Entonces el único que tiene la posibilidad de que esto valga 0 es el coseno de teta. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando el coseno vale 0, el coseno vale 0 en estos valores. Hay infinitos valores que hacen que el coseno valga 0. Infinitos. El más pequeño positivo es este cuate que es pi medios. Y el más cercano negativo es menos pi medios, pero no son los únicos. El otro es pi. No, a ver aquí, perdón, 3/4 de pi, disculpen. 3 pi cuartos o 3/4 de pi. ¿Están de acuerdo? No oigo. ¿Sí están de Sí, acuerdo? profe. Sí, ¿Quién es el profe. siguiente? ¿Quién es el siguiente? Sí, 5 profe. cuartos, 7 pi cuartos, 9 pi cuartos. Es decir, positivos y negativos también. Entonces, si se fijan, son múltiplos impares positivos y negativos de... Yo aquí le puse pi cuartos, disculpen, es pi medios. 3 pi medios. Sí, este es pi medios. Acuérdense que esto es 2 pi. Ahí hace una oscilación completa. Son múltiplos impares. 1, 3, 5, 7, 9, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, 11 pi medios, positivos y negativos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? ¿No oigo? Sí, profe. Bien. Entonces, esos ángulos, teta es positivos y negativos múltiplos impares de 2 de pi medios. Ahí está. Sí se fijan, ¿verdad? Si n vale 1, me va a dar pi medios. Si n vale 2, 3 pi medios. Si n vale 3, 5 pi medios. ¿Sí están de acuerdo o no? Son esos. Sí, profe. Sí. Pero en el plano cartesiano, ¿quiénes van a ser? Van a ser pi medios
Bueno, vámonos con grados. 90 grados, 270 grados. ¿Quién seguiría? ¿Cuánto es? Fíjense, 90, 270. Luego, ¿quién sigue? 360 más 90, ¿cuánto es? 450. 450. Sí, ¿verdad? Porque son 360 más 90, 450. Más 180, 530. No, 630. 630. 630. Perdón. 630 más 180. 810. 810. Ok, pero fíjense que todos esos ángulos nada más están dando vueltas. ¿Sí están de acuerdo? Y al estar dando vueltas, pues van a ser los que se van a infinito. ¿Sí? A fin de cuentas, todo lo podemos cerrar en 90 y 270 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esta es una forma de demostrar muy sencilla, muy simple, es la más fácil. Y ya para cerrar, bueno, yo creo que ya mejor ya cierro porque ya se me pasó el tiempo. Ya son las 5:02. Pues bueno, vamos a dejarle aquí. Mañana entramos con un poquito más de velocidad. Disculpen por haber llegado un poquito tarde. Y pues bueno, me da mucho gusto que estén aquí la mayoría, faltan algunos. Esperemos que posteriormente se integren. Y los felicito. Sinceramente, ahora debo decir lo que me han enseñado a mí, ¿verdad? Bueno, no es la primera vez que me han enseñado, en realidad siempre me enseñan. Pero en esta ocasión creo que fue una enseñanza muy padre para todos. Esperemos que siendo esa amistad entre ustedes, y pues los felicito, me siento muy contento con ustedes, les agradezco bastante, Dios mediante, mañana continuamos, que pasen excelente tarde, y esperemos que sigamos adelante, ¿no? Sí, profe. Así Cuídate es, mucho. profe. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Ok, bueno, nos vemos, un abrazo a todos. Gracias, profe. Muchas gracias, igualmente. Mañana, profe, gracias. Mañana nos vemos.